En la primera mitad del siglo XIX, castellanos y catalanes dijéramos que no se llevaban muy bien y circulaban los siguientes estereotipos. De los catalanes se decían que eran ahorrativos, inteligentes y trabajadores, y de los castellanos que eran incompetentes, perezosos e ignorantes. Los catalanes estaban muy resentidos con los castellanos por considerar que España despojaba de sus recursos a Cataluña, que entorpecía su desarrollo, que ahogaba sus tradiciones culturales y que les marginaba de la carrera tanto en la burocracia, en la administración central como en el ejército. También es cierto que muchos catalanes despreciaban dichos empleos. El origen del sentimiento catalanista, al igual que en Navarra y en el País Vasco, es de tipo medieval. El movimiento catalanista con el que empezó a destacar fue la Reinasensa. Aparecieron poemas épicos y obras historiográficas que glorificaban tradiciones y acciones medievales. Se hablaba de Jaime I el Conquistador, el fundador de la Corona de Aragón cuando conquistó Valencia y Mallorca. El regionalismo catalán había comenzado a desarrollarse a lo largo del último tercio del siglo XIX. Movimientos culturales como la Reinaixença potenciaron el conocimiento y el desarrollo de la lengua y la historia de Cataluña y reivindicaron la existencia de una identidad catalana propia. Con el tiempo, estos movimientos culturales fueron adquiriendo mayor peso político hasta convertirse en plataformas de afirmación regional que reivindicaban instituciones políticas y administrativas propias. El movimiento de la Reinasensa alcanzó su apogeo en el año 1859, con la restauración de los Jocs Florals, de los Juegos Florales, que era un festival literario. Pero este nacionalismo catalán no lo podemos considerar como un movimiento de masas. No tenía prensa en catalán, la alta burguesía se inclinaba más por los partidos políticos de ámbito nacional que defendían sus intereses, el campesinado seguía muy influido por el carlismo y las masas urbanas eran atraídas por las nuevas corrientes del socialismo y del anarquismo. El origen verdadero del nacionalismo catalán se debe a los republicanos federales, que defendían la descentralización, pero por motivos diferentes. Cataluña era un caso especial y sobre todo por la desilusión del movimiento revolucionario del sexenio democrático. Aquí aparece una figura por encima de todos, que es Valentín Almirall, que fundó en el año 1879 el primer diario en catalán, el Diari Català. Nací en 1841 en Barcelona, en el seno de una familia acomodada y vinculada a la abogacía, el clero y la nobleza. Sin embargo, durante toda mi vida fui un liberal progresista. Me beneficié de la buena situación socioeconómica de mi familia y adquirí una preparación superior a la media. Hablaba inglés, francés, italiano y alemán, además de dominar latín y griego. Me licencié en Derecho a los 22 años, pero ejercí de manera discontinua. Participé en la génesis del teatro catalán moderno y de la prensa escrita en catalán. Dirigí el Diari Català entre 1879 y 1881, primer diario político escrito en catalán, desde donde impulsé la convocatoria del primer Congrés Catalanista de 1880. Entre 1868 y 1881 milité en el Partido Republicano Democrático Federal, donde fui el líder minoritario del grupo de los federales intransigentes barceloneses. Nuestro objetivo era transformar el sistema político español centralista y uniformador en un sistema federal descentralizado y respetuoso con la diversidad cultural española mediante una revolución federal desde abajo, surgida por iniciativa de las clases populares. En 1881 rompí mi vinculación con el republicanismo federal español y empecé un nuevo proyecto centrado en la realidad catalana, a la vez que pretendía transformar España en un Estado compuesto
que devolviese el autogobierno a Cataluña y le reconociese su realidad diferenciada. Así nació el Centre Català, una asociación apolítica, pero que sería el embrión de un futuro partido catalanista. Durante el segundo Congrés Catalanista de 1883, impulsé desde el Centre Català la ruptura del catalanismo con las formaciones políticas de ámbito estatal. Ya no era el republicano del sexenio. La obtención del autogobierno de Cataluña era más importante que la transformación de España en una república centralizada. Entre 1886 y 1887, el catalanismo político y el Centre Català se consolidaban, pero no estábamos unidos. El sector disidente promovió una escisión creando la Liga de Cataluña, que paulatinamente arrinconó al Centre Català, hasta su disolución en 1895. Esto coincidió con problemas de salud y familiares, vinculados a la herencia familiar. Me sentí olvidado, abandonado y marginado de la vida política catalana. Mi proyecto político no se consolidó, por ser demasiado catalanista para los republicanos, demasiado republicano para los catalanistas, demasiado radical para los conservadores y demasiado conservador para los radicales. Fallecí en 1904 a los 63 años. El 17 de junio de 1882, Almiral abandonó el republicanismo federal y fundó el Centre Català, que se puede considerar el primer movimiento nacionalista catalán, cuyo lema era Cataluña y adelante. Almiral proponía crear una plataforma donde se podrían reunir todos los catalanes, desde los carlistas hasta los federales. En abril de 1833 se redactó el siguiente programa con estos puntos: reconocimiento del catalán como lengua oficial, mantenimiento y reforma del derecho civil catalán, establecimiento de una administración y de un tribunal supremo catalán, fomento del proteccionismo económico y potenciación del carácter mercantil de Cataluña. El 19 de enero de 1884, el Centre Català se constituyó en partido político. Un año después, el Centre Català tuvo una entrevista con el rey al que presentó el conocido Memorial de Greuges. No solo iba firmado por el Centre Català, sino también por un grupo de asociaciones como la Academia de la Lengua Catalana, la Asociación Excursionista de Cataluña, el Fomento del Trabajo Nacional, que eran los representantes de la patronal catalana, y el Ayuntamiento de Barcelona. El memorial recogía una declaración de agravios que había sido ocasionado por dos sucesos que habían acontecido recientemente: la posible firma de un acuerdo entre España e Inglaterra que abriría a los ingleses las puertas del mercado español a sus productos, y otra, el debate que se estaba produciendo en las Cortes sobre un nuevo Código Civil que podría dejar fuera el derecho civil catalán. Las exigencias de este memorial podemos considerarlas bastante discretas, porque el arco que comprendía el Centre Català era muy variopinto, entonces tenía que contentar a todos. Este memorial no tuvo ningún efecto porque 6 meses después Alfonso XII moriría y la patronal, dijéramos que perdió su interés en este movimiento al conceder a la ciudad de Barcelona la organización de la Exposición Universal de 1888. Un año antes, el Centre Català ya se estaba disgregando y se disolvió en 1887, creándose grupos independientes. De estos grupos, los más conservadores se integrarían en la llamada Liga de Cataluña. En cuanto a la política exterior española hasta la fecha, podemos considerarla muy débil. Realmente estaba marginada de la política internacional y vivía en un aislamiento. Aunque esta situación mejoró gracias a las publicaciones, congresos
y exposiciones y exploraciones que hizo la Sociedad Geográfica de Madrid. Por eso Sagasta, en el otoño de 1883, preparó un viaje de Alfonso XII por Europa para salir de esta situación de aislamiento. En este viaje fue acompañado por el ministro de Estado, el marqués de Vega de Armijo. El itinerario era visitar Francia, Alemania y Austria. A su paso por Francia, que no pasaban las relaciones por un buen momento, de hecho ni el presidente ni el jefe del gobierno francés le recibieron, estaban de vacaciones. Por eso se pospuso la visita a París para el viaje de regreso. El segundo punto del itinerario fue Alemania. La excusa que se puso para visitar este país era visitar a la hermana del rey, que estaba casada con Adalberto de Baviera y que vivían en Múnich. Pero realmente el motivo real era que el gobierno de Sagasta quería establecer relaciones con Bismarck. Su visita en Múnich y en Salzburgo pasó también desapercibida, pero la diferencia con Francia es que no fueron desagradables con el rey. El tercer punto del itinerario era Austria. La excusa era visitar Viena, que era la tierra de su esposa María Cristina, y allí fue recibido por el emperador Francisco José, que le invitó al rey a asistir a unas maniobras militares. En su viaje de vuelta volvió a pasar por Alemania y fue recibido por el emperador Guillermo I, que también le invitó a unas maniobras militares en Hamburgo. En el discurso del banquete oficial, Alfonso XII metió la pata. Suponemos que estaba muy agradecido a Alemania porque le habían nombrado coronel honorario del ejército alemán. Y en el discurso dijo estas palabras: «No me importaría estar al lado de Alemania en una hipotética guerra». Bismarck se sorprendió. Cánovas lo desaprobó. Francia se mosqueó y Vega de Armijo dijo: no es importante, y lo pasó por alto, y de hecho no suspendió la visita a París, ya que estas declaraciones habían hecho mucho daño. Antes de visitar de regreso París, pasaron por Bélgica, donde fue recibido por el rey Leopoldo II. Dijéramos que fue una visita totalmente intrascendente. Cuando llegó a París, el presidente francés no le recibió en el andén de la estación, sino fuera de la misma, y cuando Alfonso le tendió la mano para saludarle, el presidente no se la estrechó. Los parisinos abuchearon el séquito del rey desde la estación hasta la embajada española, y su escolta fue recibida con innumerables insultos. Al día siguiente, la prensa francesa criticó esta actitud tan despectiva que se tuvo ante el rey de España. Alfonso XII quiso arreglar el asunto y se excusó ante los franceses diciendo que durante su visita en Alemania se negó a visitar el monumento que conmemoraba la victoria de los alemanes sobre los franceses. El rey decidió marcharse esa misma noche y no asistir al banquete oficial que le había preparado el gobierno francés, pero el presidente marchó hacia la embajada en persona y Alfonso se quedó un día más. Este entuerto diplomático fue resuelto por el gobierno buscando a alguien que tuviera la culpa de todo, y el chivo expiatorio fue el ministro de Guerra, al que culparon de no haber controlado la situación y que los soldados no hubieran permitido esos abucheos y esos insultos que recibió el séquito español. Cuando Alfonso XII volvió a España, fue ovacionado, la gente de Madrid salió a la calle dando gritos e improperios contra Francia y la gente gritaba «Bailén, Bailén», en recuerdo de la victoria de las tropas españolas ante los franceses en la Guerra de la Independencia. ¿Qué podemos sacar de política en este viaje? Absolutamente nada. Alfonso XII
volvió sin ningún acuerdo internacional de este viaje. A Sagasta no le iban bien las cosas y, a diferencia de Cánovas, el liberal nunca supo tener bajo su control y bajo su lealtad a los miembros de su partido. Todos aspiraban a hacerse con un cargo en la administración, ya sea la central, la municipal o la provincial, o colocar a sus amigos y familiares en cargos administrativos. Estamos hablando de las famosas redes clientelares. La estabilidad de los gobiernos, curiosamente, no se daba por obtener mayorías en las Cortes, sino que se tramitaba y se ganaba a través de las conversaciones y tratos de favor que se hacían entre los líderes de las facciones de los partidos. Si no les complacía o no se sentían conformes con sus peticiones, podían llegar incluso a votar en contra de su propio partido. La liberalización que hizo el gobierno de Sagasta trajo dos consecuencias negativas para él. En primer lugar, la vuelta del Partido Demócrata a España, pero no de todo el Partido Demócrata, sino del ala moderada, liderada por el general Francisco Serrano. Estos criticaron la labor que estaba haciendo Sagasta porque no fue leal a los principios de la Constitución de 1869, aunque la realidad era que Serrano estaba muy cabreado con Sagasta por no haberle incluido en el gobierno, sobre todo en la cartera de ministro de Guerra. Sin embargo, las críticas que hizo los demócratas hicieron su efecto dentro del Partido Constitucional de Sagasta, ya que muchos de sus militantes se marcharon con Serrano y en noviembre de 1882 fundaron un nuevo partido que se llama Izquierda Dinástica. Por otro lado, los republicanos de Zorrilla seguían pensando que la vía del cambio era el pronunciamiento militar. Aprovechando esta inestabilidad, el 1 de enero de 1883, dentro del ejército se creó una sociedad secreta llamada Asociación Republicana Militar, aprovechando el malestar que había dentro de los oficiales por sus bajos salarios, la mala preparación que estaban teniendo y, sobre todo, las malas perspectivas que tenían para lograr sus ascensos. El oficial Miguel Pérez logró reunir hasta cerca de 1.200 afiliados en la Asociación Republicana Militar. Dentro de estos militantes estaban algún que otro general. En agosto de 1883, esta asociación provocó 3 levantamientos, uno en Badajoz, otro en Santo Domingo de la Calzada y otro en la Seu d'Urgell. Todas las sublevaciones fracasaron debido a la mala planificación que hubo. Después de la purga que el gobierno hizo de dicha asociación, esta desapareció sin pena ni gloria. La consecuencia que trajo este nuevo fracaso de pronunciamiento republicano fue el desmoronamiento del republicanismo, perdiendo todo el apoyo popular, ya que la gente estaba en estos momentos por otras ideas, por las ideas anarquistas y socialistas. Otra figura notable del republicanismo español, el señor Nicolás Salmerón, siguió los pasos de Emilio Castelar, reconociendo a la monarquía de Alfonso XII y criticando el uso de la violencia. Pero también estos pronunciamientos tuvieron unas consecuencias dentro del gobierno, ya que Cánovas cesó a su ministro de Guerra, al general Arsenio Martínez Campos, por su desconocimiento de las tramas conspiratorias y por su torpe reacción. Realmente, el cese de Arsenio Martínez Campos escondía otros objetivos para Sagasta. Este quería deshacerse
de la parte más conservadora del partido fusionista, aquellos que abandonaron el partido conservador de Cánovas, y buscar una nueva alianza con los de izquierda dinástica, con los señores del general Serrano. Sagasta ofreció a Serrano 2 carteras, 2 ministerios, y Serrano los rechazó, porque este era muy pomposo y muy ambicioso, siempre lo había sido, y lo que quería Serrano era el liderazgo absoluto, y entonces lo que le propuso a Sagasta fue un gobierno de transición presidido por el gran elector, aquel que manipulaba las elecciones en el reinado de Isabel II, el señor José Posada Herrera. En este gobierno de transición habría un 50% de militantes, de ministros, de izquierda dinástica, y otro 50% de militantes, de ministros del partido fusionista de Sagasta. Alfonso XII no lo vio mal, la llegada de Serrano y de izquierda dinástica, porque sumaba más apoyos al sistema, lo que él consideraba que le daba una mayor consolidación. En octubre de 1883, Sagasta pidió al rey que nombrara presidente del gobierno a José Posada Herrera, y él presentó su dimisión.